Gracias, señor presidente. En el marco de la celebración de la 7ª Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas, a fin de contribuir a la valoración de la enorme riqueza y aportaciones de los pueblos indígenas a nuestra región, tengo el honor de referirme a uno de los esfuerzos históricos de nuestros países, en particular de México, a favor de un mayor conocimiento, capacitación y aprecio del patrimonio indígena interamericano. En 1938, durante la celebración de la 8ª Conferencia Panamericana, nuestros estados tomaron la decisión histórica de acoger dentro del panamericanismo hemisférico al movimiento indigenista continental por medio de la creación del Instituto Indigenista Interamericano, que sería el custodio y promotor de este valioso patrimonio cultural interamericano. La Conferencia Panamericana mandató realizar un Congreso Continental de Indianistas que debía analizar la conveniencia de establecer este instituto y fijar los términos de su organización, instalación y funcionamiento. El 17 de abril de 1940, dicho Congreso Continental tuvo lugar en Pátzcuaro, Michoacán, en México, después de que Bolivia amigablemente cediera la organización de este evento a mi país. México estaba inmerso en su propio proceso indigenista durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Tata Lázaro, como fue bautizado por los purépechas, pueblo indígena fundador de Pátzcuaro, recibió con enorme entusiasmo esa oportunidad que coincidía con el proyecto postrevolucionario mexicano que pretendía corregir las causas estructurales históricas de injusticias sociales atávicas y gestionar el gran desafío de la plena integración de los indígenas a la nación mexicana. En esta época el cardenismo tuvo la visión de fundar instituciones como la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que son hasta hoy bastiones esenciales de la identidad y del patrimonio cultural de México. Durante este primer Congreso Indigenista, mi país quiso compartir esta visión postrevolucionaria con el resto del continente americano. En la sesión plenaria, el Congreso resolvió, primero, constituir al Instituto Indigenista Interamericano por medio de una convención internacional, la Convención de Pátzcuaro. Segundo, recomendó su establecimiento en la Ciudad de México y tercero, decidió otorgar su presidencia honoraria al presidente mexicano Lázaro Cárdenas para confirmar el compromiso de México con esta agenda. En este primer congreso participaron delegados de 17 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, así como funcionarios de la entonces Unión Panamericana. México contó probablemente con una de sus más nutridas y diversas delegaciones de su historia, la cual estuvo conformada por algunos de los principales humanistas postrevolucionarios mexicanos como Alfonso Caso, Manuel Gamio, Mauricio Madaleno y Vicente Lombardo Toledano. Igualmente formaron parte de esta delegación integrantes de 13 pueblos indígenas mexicanos y 6 pueblos norteamericanos. Como lo indica la sección 35 del acta final del Congreso, para los delegados en Pátzcuaro, y cito, los indígenas de América poseen una vigorosa personalidad que puede definirse por sus manifestaciones culturales típicas, sus hábitos positivos de organización social, pero sobre todo por su elevado sentimiento de dignidad personal y colectiva. Cierro comillas. En este contexto no extraña el alto grado de ambición temática que imprimieron las delegaciones a este primer congreso y al joven Instituto Indigenista Interamericano. Entre los 70 resolutivos aprobados destacan repartos de tierras a los indígenas, protección de la pequeña propiedad individual y colectiva, economía indígena, la mujer indígena y la civilización moderna, la elevación de la mujer indígena y el mejoramiento de la vida y el trabajo de los grupos indígenas.
Desde 1940 y por varias décadas el Instituto Indigenista Interamericano se erigió como uno de los más acabados ejemplos de colaboración interamericana. Promovió políticas indigenistas, impulsó la investigación y la capacitación de personas vinculadas con el desarrollo de las comunidades indígenas, fomentó la cooperación interamericana y apoyó la consolidación de instancias nacionales responsables de atender a estos pueblos en nuestros países. En 1953 se constituyó como un organismo especializado de la OEA y su naturaleza fue objeto de un acuerdo entre la organización y el instituto el 25 de octubre de 1985. Sin embargo, el instituto comenzó a enfrentar problemas financieros y en 2008, a través de una resolución emitida por la 38ª Asamblea General de la OEA, se recomendó su cierre. La denuncia de la Convención de Pátzcuaro y la aceptación de la propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, de custodiar su rico acervo bibliográfico, histórico, hemerográfico y videográfico. Al siguiente año, en 2009, el acervo del Instituto Indigenista Interamericano fue acogido por la Biblioteca Manuel Gamio, quien fue uno de los distinguidos delegados mexicanos que participaron en el primer Congreso Indigenista de 1940, y dio paso así a la creación del Instituto Indigenista Interamericano en ese año. Ahora, en mayo de 2024, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, el PUIC de la UNAM, asumió el compromiso de conservar y organizar el archivo de la Biblioteca Manuel Gamio. El acervo del Instituto Indigenista Interamericano es uno de los grandes legados de nuestro continente. Es importante que su historia y su rico patrimonio no quede olvidado en un rincón de la memoria histórica del sistema interamericano. En consecuencia, con lo recordado por la resolución de la Asamblea General sobre el futuro del Instituto Indigenista Interamericano en 2008, invito a la membresía a acercarse a la Biblioteca Colón de la OEA y a tomar las medidas necesarias para que las bibliotecas de nuestro continente suscriban acuerdos entre el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, para que este legado sea preservado y difundido para continuar siendo parte de la memoria viva de nuestras naciones y legado histórico de la riqueza humana de nuestros pueblos originarios. Los invito ahora a que veamos el video titulado La Biblioteca Manuel Gamio de la UNAM y los pueblos indígenas de América, elaborado por el PUIC, que alberga más de 30,000 documentos que a lo largo de la existencia del Instituto Indigenista Interamericano reunimos a través de la cooperación entre nuestros países y que están disponibles en la UNAM para su consulta. La UNAM, como ustedes saben, es la universidad más importante de México. Gracias, señor presidente. Thank you. Would the Secretariat proceed with the video? El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM tiene entre sus propósitos promover y realizar investigaciones que aporten nuevos conocimientos a temas relacionados con los pueblos indígenas, la población afrodescendiente y los grupos migrantes, entre otros sectores sociales. La Unidad de Información y Documentación es una instancia del PUIC-UNAM dedicada a la investigación, la documentación, extensión, formación profesional y divulgación. Tiene bajo su resguardo el acervo bibliohemerográfico y documental de la Biblioteca Manuel Gamio. La Biblioteca Manuel Gamio fue creada para conformar un acervo especializado en torno a los distintos temas que se trabajan en el programa. Uno de los acervos más importantes con los que cuenta es el del Instituto Indigenista Interamericano, el cual fue donado a la UNAM en 2009 luego del cierre definitivo de esta institución. Hoy, el acervo general de la Biblioteca Manuel Gamio está conformado por 3 áreas. El acervo se conforma por 3 fondos que suman un total de 41.354 volúmenes,
con una temporalidad de 1874 a 2023. La base del acervo es el Fondo Instituto Indigenista Interamericano, que reúne materiales documentales de carácter académico, científico, así como de tradición oral. Cuenta con alrededor de 30.280 volúmenes en diferentes soportes documentales. Otro fondo destacado es el del PUIC, que tuvo sus orígenes en la adquisición de obras para el desarrollo de proyectos académicos y de investigación del programa, así como publicaciones editadas por la propia institución. Actualmente, está conformado por cerca de 4.539 volúmenes y continúa en crecimiento. Fondos especiales subdivididos a su vez en dos fondos. Carlos Sola Luque. Medicina tradicional. Conformada por las donaciones realizadas por el Dr. Javier Lozoya Legorreta y el antropólogo Carlos Sola Luque, denominadas así por la especialización en la temática. El acervo hemerográfico es el área que se encarga de resguardar, conservar y sistematizar las publicaciones periódicas pertenecientes a la Biblioteca Manuel Gamio. El acervo hemerográfico se encuentra dividido en dos fondos. El primero corresponde al Fondo Hemerográfico del Instituto Indigenista Interamericano y el segundo al Fondo Hemerográfico Tiempo. El objetivo del acervo hemerográfico está encaminado a satisfacer las demandas de información de los usuarios relacionadas con las publicaciones periódicas de la Biblioteca Manuel Gamio. El acervo hemerográfico se encuentra integrado por más de 67,000 volúmenes, de los cuales 55,000 ejemplares corresponden al Fondo Hemerográfico del III. Las publicaciones periódicas abarcan una temporalidad de principios del siglo XIX al XXI. El Fondo Hemerográfico Tiempo se encuentra compuesto por aproximadamente 11,000 ejemplares, con una temporalidad que va de 1968 a 1999. El archivo histórico de la Biblioteca Manuel Gamio simboliza y materializa la memoria y testimonio de la vida administrativa, intelectual y diplomática de las instituciones y eruditos dedicados al estudio de los pueblos indígenas del siglo XX. El acervo del archivo histórico se conforma de tres fondos. El primero es el Fondo del Instituto Indigenista Interamericano, conformando un acervo de aproximadamente 13,150 ítems. Tiene su origen en el primer Congreso Indigenista Interamericano, celebrado en abril de 1940 en Pátzcuaro, Michoacán. El segundo, el Fondo del Instituto de Asesoría Antropológica para la Región Maya. Actualmente, el acervo se conforma de diferentes tipos de documentales, entre los cuales hay material producido por el Instituto, como libros, folletos, revistas y boletines, teniendo un aproximado de 5,933 ítems. El fondo del peruano Carlos Inchaustegui versa en su trabajo como antropólogo y su labor en el Instituto Nacional Indigenista, dando como resultado 1,787 ítems. Actualmente la Biblioteca Manuel Gamio cuenta con los servicios de préstamo en sala, reprografía, referencia, reserva de documentos y alerta bibliográfica.